Bienvenidos a todos y gracias por estar acá. Agradecemos especialmente la presencia del presidente y el honorable del Consejo Deliberante, Gustavo Pacheta, que está en representación del señor Intendente, Enrique Marucci, y también de la subsecretaria de Cultura y Deporte, señora Andrea Canalis. Gracias a todos los integrantes de la Asociación Cultural Italiana Dante Alighieri y a todos. En el marco del Dante Day, día en el que se celebra Dante Alighieri en todo el mundo, nos encontramos acá para la presentación del libro Dante Alighieri, 700 años después, ¿cómo y por qué leerlo?, de Héctor Vico, con prólogo de Alberto Pomponio y publicado por Editorial Robalis. Muchas gracias a Nelvis, Gelfi y Mauricio Panuncio de la editorial por estar acá. Ellos son de la ciudad de San Carlos Centro. Héctor Vico nació en San Jorge en 1956, contador público, egresado de la Universidad Nacional de Rosario, escribe relatos y publica desde 1995. Entre sus distinciones y publicaciones se encuentran Memorias del Pasado del Departamento San Martín, volumen 1 y 2. Recibió primer y tercer premio en Cuentacuentos 2000 y primer premio Cuentacuentos 2010. En el año 2007 publicó Una vida, muchas vidas, editado por Ciudad Gótica. Desde el 2010 sus relatos se difunden desde Murcia, España, a través de la emisora por internet La Voz Silenciosa. En agosto de 2017 publicó su segundo libro de relatos, Cuentos Envenenados. Y actualmente algunos de sus cuentos se publican en el blog La Nebulosa Ecléctica y en solanovelanera.es. Cedemos la palabra a Mercedes Suya, integrante de la Asociación Cultural Italiana Dante Alighieri. Buenas tardes. Cada 25 de marzo desde 2020 se celebra el día dedicado a Dante Alighieri, fecha que marca el inicio del viaje al más allá en la Divina Comedia. La edición de 2021 fue la más significativa en el 7º centenario de la muerte del supremo poeta. En Italia se desarrollaron importantes eventos en Florencia, Ravenna, Verona, Treviso, pero también en pueblos más pequeños que tuvieron que ver con el genio de Dante. Todo el mundo celebró a Dante. Nuestra institución, la Asociación Cultural Italiana Dante Alighieri, organizó un ciclo de conferencias brindadas por el Contador Público Nacional Héctor Vico, quien hoy presenta su libro, y la Municipalidad de nuestra ciudad adhirió colocando el nombre Dante Alighieri al paseo saludable. El 25 de marzo de 2022 se cierra el año dantesco, Dante 700. Es una fecha importante también por otro motivo, ya que en 1583 nació la Academia de la Crusca. ¿Existe una relación entre el Dante Day y la Academia de la Crusca? La Crusca es la más antigua academia lingüística del mundo, nacida en Firenze, cuya función es monitorear la evolución de la lengua italiana, y Dante Alighieri es considerado el padre de esta lengua. En aquellos tiempos, en los tiempos de Dante, los libros que se consideraban dignos de ser leídos y divulgados se escribían en latín, la lengua de los literatos. El pueblo, en cambio, hablaba el vulgar, una lengua que servía para desenvolverse en la vida cotidiana. Dante Alighieri eligió el latín vulgar para escribir su famosa obra, La Comedia, en la cual hablaba sobre temas como el amor, los pecados, la muerte. Este análisis lo hemos podido conocer el año pasado a través de las conferencias que el señor Vico ha brindado. Dante legitimó el uso del latín vulgar, pero Dante hizo algo más, inventó palabras y frases que hoy se usan en el italiano cotidiano. Por ejemplo, non mi tocca, para decir no me interesa. O cuando una mamá en el supermercado le dice a su hijo, quien quiere tocar todo, lascia stare, guarda y pasa, sin saber que mira y pasa, se lo dijo Virgilio a Dante en un pasaje del infierno. Dante contaba historias, y quien ama las historias sabe jugar con las palabras. Hemos recibido de la Dante Sede Central de Roma un video de salutación a nuestra sede y a todos los socios de la Dante, porque le hemos comunicado de este evento que se está realizando.
Un caro saluto a tutti gli amici della Dante di San Giorgio in Argentina, un saluto particolare e affettuoso alla Presidente Amalia Barrera, tutti i soci ovviamente, tutti gli ospiti che oggi sono convenuti per celebrare con la Dante il sommo poeta Dante Alighieri. Ettore Vico, un giovane, ha realizzato uno studio che immagino oggi presenterete, al quale vanno tutti i miei complimenti per questo lavoro straordinario che è riuscito a fare sui 700 anni dalla scomparsa del sommo poeta Dante Alighieri. Noi quest'anno chiudiamo un anno ricco di iniziative, a margine ci sono ancora altri appuntamenti come quello odierno. Ci ha fatto molto piacere sentire che tutti i comitati hanno dato la loro grande e generosa disponibilità nel celebrare questo evento, che non è soltanto un evento italiano. Torno a ripetere, Dante è uno dei poeti universali, quindi è argentino, è italiano, è spagnolo, è tedesco, lo condividiamo con tutto il mondo, lo condividiamo maggiormente in un momento così difficile che stiamo attraversando, la guerra ucraina, il Covid. Sono stati tutti eventi che ci hanno provato e ci stanno provando, ma noi confidiamo molto nella cultura come ponte di unione tra gli uomini, di dialogo tra gli uomini. La cultura è l'unico elemento, l'unica speranza che è rimasta a noi, alla nostra umanità, di poter ancora credere nel futuro, credere soprattutto nei nostri giovani, credere nella Dante e credere in questo straordinario rapporto che lega l'Italia all'Argentina. Viva San Giorgio, e viva la Presidente Barrera, e viva la Dante e tutti i soci. Arrivederci e buon lavoro. Bueno, un agradecimiento especial al doctor Alessandro Masi, que es el secretario general de la Società Dante Alighieri Sede Centrale di Roma. Además de agradecer a ellos, a toda la Società di Roma, también agradezco a todos los presentes, a todos los que estuvieron a través de las conferencias que dio nuestro alumno, porque además de haber hecho toda esa investigación, es nuestro alumno de la Dante, Héctor. Y a todos los presentes les agradezco. En primer lugar a Gustavo, que está en representación, no solo como presidente del Consejo, sino también en representación de Enrique Marucci, nuestro intendente. A los alumnos, a público en general, y como dijo el secretario, más o menos se entendió, para los alumnos seguramente y para el público en general bastante se entendió, en un momento tan difícil como nos toca vivir, con la guerra en Ucrania, con el COVID, yo voy a leer un canto del infierno porque creemos que el amor todo lo puede. Entonces voy a leer este canto. Dante les pregunta cómo fueron los hechos y la que habla es Francesca. Paolo solamente llora y esta dice: una tarde, leyendo la historia de Lancelot y Ginebra, nuestros ojos se cruzaron varias veces, y cuando Lancelot besó a Ginebra, mi amante mi boca besó, tutto tremante, y aquella tarde ya no leímos más. Ese libro fue nuestro Galeotto. Amor que al corazón gentil enciende, prendó a este de la figura hermosa que me quitaron de modo que aún me ofende. Amor que a ningún amado amar perdona, encendió por este en mi placer tan fuerte que, como ves, aún no me abandona. Amor nos llevó a una misma muerte. La Caína espera al que nos cobró las vidas. Estas palabras trajo a nuestra suerte. Esto pertenece al canto quinto del infierno de Dante Alighieri, la Divina Comedia. Bueno, cedemos la palabra ahora a la señora Nelvis Gelfi, de Editorial Robalir. Nelvis se considera una lectora empedernida
Está formada en corrección, estilo y variaciones de la lengua española por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es autora de los libros El último viernes, Entre gallos y medianoche, y de la trilogía Esclavos de la heredad. Gracias. Bueno, como dijo la señorita, no recuerdo el nombre, estoy en representación de Robalir Editora y bueno, tengo el gusto de acompañar a Héctor, que decidió hacer el libro con nosotros y que realmente para nosotros fue un gran desafío porque somos una editorial que estamos en pañales todavía, hace apenas 6 años que empezamos con esto, y un libro de un estilo académico para nosotros fue un reto, y como nos gusta, nos decidimos a hacerlo. Fue un reto porque, bueno, es un libro que tiene muchas citas, muchas notas, mucha información anexa que, si bien no hace a la Divina Comedia ni a Dante Alighieri, pero sí tiene mucha injerencia y es interesante que se sepa. Y bueno, lo que nosotros hicimos fue el trabajo de ordenarlo y darle forma de libro. Lo hemos separado en partes para que el lector que quiere interesarse por un tema, de todas formas está todo en el índice, pero lo pueda buscar en tal página. Porque seguramente todos han leído la Divina Comedia, o aunque sea un fragmento, y cuando uno lo lee a veces hay partes que es como que a uno le quedaba ahí, y esto, ¿de dónde, de cuándo? Y el libro que presenta Héctor nos da esa información, nos permite darnos cuenta de las distintas formas en que se puede interpretar la Divina Comedia, y entonces uno ahí entiende por qué es una obra universal, por qué es una obra de la literatura universal, porque hay muchos libros que son buenísimos y sin embargo, ¿por qué la Divina Comedia puede alcanzar ese nivel de universalidad? Porque tiene muchas formas de interpretarse y trasciende el tiempo. Y el trabajo que hizo Héctor es realmente muy importante porque nos acerca al público en general, no solamente porque a veces se cree que un libro de este tipo es para académicos o para gente que tiene alguna relación con la literatura, pero es para todos los lectores. La forma de escribir que tiene Héctor es muy ágil, se puede interpretar, todo el mundo puede entender de qué quiere hablar. Entonces, no es solamente para un público instruido en una literatura específica, sino que para todo el pueblo en general. Y esto va a permitir también que mucha gente, que si alguna vez leyó la Divina Comedia y no la entendió, pueda volver a interesarse y volver a leerla. Sí quiero agradecerle por la oportunidad que nos dio para hacer este libro y realmente estamos muy, muy contentos. Así que les cedo la palabra a los señores. Muchas gracias. Al contrario. Bueno, me tocó, un día recibí un llamado de un amigo de esos que uno lo puede, cuando uno escucha, cuando uno lee Elegía de Miguel Hernández, ahí verdaderamente te das cuenta lo que es un amigo. No sé, el que no lo haya leído, verdaderamente le recomiendo que lo lean. Aparte, Serrat le puso una música espectacular, pero ahí... y Héctor, en realidad, sería la persona que yo elegiría para hacer lo que hizo Miguel Hernández cuando escribió
por la muerte del amigo, ¿no? Es una poesía muy dura, pero realmente está la intensidad de lo que es la amistad. Y bueno, me metió en esto que yo no estoy acostumbrado y menos, es decir, la había leído hace mucho tiempo, en los años oscuros, y me había quedado muy pegado todo el tema del infierno. Y la Divina Comedia en realidad es decir, es la primera introducción, pero tiene un final a pura luz, que es y que eso uno se da cuenta con los años, que es parte del prólogo. Le pido disculpas porque realmente esta mañana podía leer muy sin lentes, sin nada. Hoy, ahora a esta altura ya casi no veo, pero tuve casi 8 horas de computadora, así que le voy a leer de la mejor manera posible esto que lo hice a puro corazón y nada de gramática, porque realmente traté de que cada palabra tenga la intensidad de todo lo que siento por él y su familia, que siempre de alguna manera nos hemos ayudado. Así que bueno, celebro la valiente y temeraria decisión de Héctor, como bien él lo manifiesta en la introducción de este valioso ensayo, de iniciar su viaje hacia el corazón de la obra literaria más extraordinaria de la literatura europea. Hay libros que se necesita haber transitado una buena parte de nuestras vidas para poder asimilarlos y disfrutar la sonoridad y el color de las palabras, como así también la originalidad de su estructura. La comedia es sin duda uno de ellos, y el valioso aporte que nos brinda el autor nos facilita el camino hacia la lectura del clásico de la literatura universal. Nada puedo aportar sobre Dante Alighieri y su producción literaria, pero el hecho de haber compartido momentos de nuestra infancia, adolescencia y años difíciles con Héctor me permiten en estos tiempos de realidad virtual y metaverso viajar hacia los pliegues de su luminosa alma acompañado del padre de la lengua italiana y encontrar en ella todos los valores y virtudes, al igual que los narrados en cada uno de los cielos del paraíso imaginado por el ilustre florentino. Pero no hay 3 fieras, pero sí 3 buenos hijos y una compañera fuerte y amorosa que juntos construyeron su imperio terrenal. Por último, y a más de 700 años de la primera edición de la Divina Comedia, hoy el lector tiene una formidable herramienta, como bien lo dije más arriba, para iniciar su viaje dantesco a través de las siguientes páginas. Y acá quiero aclarar algo. Gran parte de mi vida la palabra dantesco fue muy oscura. Y este hecho me permitió ver la luz que tiene, es decir, cuando uno dice esto es dantesco, es verdaderamente maravilloso, porque él logra, es decir, en su viaje, cosa que él, los infiernos los dejamos de lado, sino fuimos a la parte más importante, que fue encontrar lo más maravilloso que tiene el hombre, que es sus valores y sus virtudes. Bueno, nada más y disculpa por ser tan atrevido, ¿no? La verdad que estoy abrumado, pero bueno, buenas noches, gracias por estar. Hoy es una noche doblemente feliz, porque estoy rodeado de familia, de amigos, y de paso presentamos un libro. Así que este libro culmina con un proceso que lleva 2 años, cuando empezamos con el proyecto de dar las charlas. La primera charla estaba prevista para el 2020, pero bueno, por la pandemia se suspendió. Pero antes quería decir algo más. Esta es la primera vez que yo publico a través de una editorial, y es una tarea gratificante. Los editores son sumamente profesionales, con ellos trabajamos varios meses, vimos cada punto, cada renglón, cada palabra, y fuimos conformando el libro. Me hicieron sugerencias, suaves tirones de oreja, y me dieron mucho respaldo. Pero quiero destacar algo. El libro tiene 4 páginas de citas bibliográficas. Cada cita
y en especial Mauricio, que está allá al fondo, cada cita fue verificada creo que más de 1 o 2 veces. Ya sean libros consultados, artículos, videos, lo chequearon todos. Por lo tanto, esto me da la tranquilidad de que no estamos lesionando ninguna propiedad intelectual de los autores citados. De manera que hoy le estamos presentando un libro artesanal, revisado por 2 excelentes profesionales y, como podrán ver prolijamente impreso. La única salvedad es que los errores, las lagunas y las omisiones son de mi exclusiva responsabilidad. Respecto del libro, Dante Alighieri 700 años después, la mejor manera de presentarlos es contarle la pequeña historia de cuando decidimos dar las charlas, que las chicas me lo propusieron y yo inconscientemente dije que sí, porque fue así. Teníamos todo preparado para el 20 de marzo del 2020, la pandemia de por medio suspende la actividad y ese año aproveché para seguir indagando sobre Dante Alighieri. Fui juntando material, fui escribiendo algunas cosas y el resultado es el libro que hoy presentamos. Cuando me preguntan sobre el oficio de escribir o cómo escribo, siempre digo que se hace en soledad, que cuando se escribe ficción se utiliza la imaginación, las experiencias que uno trae de la vida y mucho silencio. Pero cuando tenemos que vernosla con una obra que es un clásico universal, escrito en la Edad Media, por una mente brillante, dueña de un conocimiento enciclopédico, el enfoque o la forma de abordarlo cambia. La dificultad está en que desconocemos el contexto histórico, las circunstancias del autor y los personajes que nombra. Esto ya ahora vamos a entrar un poco más en detalle. El libro, hoy me preguntaban en la radio por el subtítulo, ¿cómo y por qué leer a Dante? Esas 2 preguntas que me hice cuando empecé con las charlas fueron el disparador para que terminemos haciendo el libro. Yo me preguntaba si 7 siglos después la comedia sigue vigente, significa que su mensaje es potente y que su lectura no es sencilla. Para leer la comedia hay que desmenuzarla, sin perder de vista de que cada palabra que figura en la obra no está de más. No hay palabra al azar en la comedia, decía Borges. Y si me permiten, sería el libro que hubiera querido tener para hacer las charlas. Sería más o menos así la historia. Ahora, ¿cómo leer a Dante? Para leer la comedia se puede leer de 2 maneras. De una forma sencilla, pasatista, o con una lectura atenta. La lectura atenta significaría detenerse en algunos, o cada uno de los 374 personajes que tiene la obra. Si lo hacemos así, vamos a entrar en un mundo desconocido que incluye teología, filosofía, historia, cosmología, física, mitología, y tiene mucha fantasía y mucha imaginación. Cuando lo leemos desmenuzándola, abrimos puertas que nos llevan a otros mundos o a otras realidades. Yo les voy a contar 3 ejemplos de lo que me fue pasando cuando trataba de compaginar todo el material de Dante. Dante escribió un infierno eminentemente florentino, con metáforas y mitología grecorromana. Al principio parecería como que empezó tímidamente, los personajes no son identificables. Por ejemplo, cuando habla del Celestino V en el Mira y Pasa que nombraban recién, eso lo hace en el Antepurgatorio, donde hay
un grupo de gente que corre detrás de una bandera sin identificación, y él le dice, Virgilio le dice a Dante, mira y pasa, esos no le interesan a nadie, son los tibios, son los que no se jugaron por nada, ni por el bien ni por el mal. Entonces, ahí ves al que hizo el gran renunciamiento, ese es Celestino V que hizo el cisma de Aviñón, pero no lo nombra. Recién empieza a hablar con algún alma, lo hace en el canto quinto, en el círculo segundo de los lujuriosos con Paolo y Francesca. Pero también nombra a otros, nombra a Farinata degli Uberti, al Conde Golino, al Papa Bonifacio VIII, a Brunetto Latini. Estos personajes, cada uno tiene una historia en sí mismo. Entonces, en el libro, algunos de ellos están explicados, se habla de quiénes son, qué hicieron, por qué están en el infierno. Filippo Argenti, Bonturo Dati, Cavalcanti de Cavalcanti, es decir, hay un montón. Cuando Dante sale del infierno y está en la playa del Purgatorio, él describe el amanecer y dice, dulce color del oriental zafiro, describe el color que ve del amanecer, y dice que ve 4 estrellas solo vistas por la primera gente, es decir, por Adán y Eva. Ese solo terceto desató una polémica que llega hasta nuestros días. ¿Por qué? Porque los comentadores empezaron a discutir si era o no la Cruz del Sur. Entonces, cuando uno se pregunta, ¿y cómo Dante conocía la Cruz del Sur si estaba en el hemisferio sur? Y después, si sigue investigando, se da cuenta que Marco Polo era contemporáneo de Dante Alighieri. Y él, en un viaje a Vietnam y a Java, a Champa, transpone el Ecuador, por lo tanto conoció otras estrellas. Y cuando estuvo preso en Génova y le dictó a su compañero de celda el libro, seguramente habrá nombrado las estrellas, la Cruz del Sur, y entonces los comentadores siguen con la polémica. Y en el Paraíso, cuando detalla los cielos, los 7 cielos, las estrellas fijas y demás, está haciendo alusión a la física de Aristóteles y de Ptolomeo de Alejandría. Pero ese saber, que ya circulaba en las universidades europeas, viene del Corpus Hermeticum, escrito entre el 100 y el 300 después de Cristo. Es decir, que Dante tenía conocimiento enciclopédico, como dije al principio. Lo que quiero decir es que para el lector inquieto, cada personaje, cada paisaje o ciudad lo conducirá invariablemente a pasajes de la historia, la mitología o de la religión. Le va a abrir la mente, el entendimiento y hasta el vocabulario. Este libro es un intento por mostrar un posible camino para la lectura de la comedia. Y la otra cuestión es el por qué leer a Dante, que no es menos importante, pero es más sencillo de responder. La comedia es la manera en que Dios nos mira. Cada uno de los lectores en algún momento se va a ver reflejado en la comedia, ya sea por los pecados o por las virtudes. Y la comedia pone de manifiesto la dualidad de la especie humana. Tenemos una parte material, una parte terrenal, que es proclive al pecado y por tanto a la condena. Pero también nuestra parte inmaterial tiende a la salvación, tiende a la elevación. Resumiendo, el libro es una invitación a reflexionar las posibles consecuencias que puede tener el uso que hagamos de nuestro libre albedrío. Para dejarlo claro, lo que hagamos en la vida tiene eco en cada uno de los reinos pensados por Dante. Cuando empecé con la investigación que concluye acá, me quise responder varias preguntas. ¿Quién era Dante? ¿Cuál fue su obra? ¿A quién amó? ¿Su actividad política? ¿Las consecuencias o el por qué su destierro? ¿Cómo era la Florencia de su época? Y lo más importante, ¿qué es la comedia? ¿Cuál es su magia? ¿Y por qué está vigente 700 años después? El propósito
es o fue facilitar a los lectores recién llegados alguna herramienta sencilla para entender las razones que tuvo el poeta para dedicarse 15 años de su vida a escribirla. Es una hoja de ruta la que quise hacer. Ahora, el libro está estructurado en 4 partes. La primera incluye detalles de la vida de Dante, su obra. Luego habla de la comedia, que cuenta qué es, el argumento, las fuentes, el significado, los significados ocultos, cómo era el universo medieval. Hay una explicación de cada uno de los reinos y hay un capítulo dedicado a la mujer de la Edad Media. Cómo era la vida, cuáles eran sus derechos o cuáles no eran sus derechos, con una pequeña semblanza de 56 mujeres nombradas en la obra, con la mención del canto que las nombra. La segunda parte es un breve resumen de los 100 cantos que están en la Divina Comedia, una condensación, digamos, para que cada uno se ubique. Voy a leer el tal canto, bueno, trata de tal cosa. Hay luego en la tercera parte un análisis de 17 cantos, 6 del infierno, 6 del purgatorio y 5 del paraíso, donde ahí nombro algunos personajes o algunas situaciones particulares y se analiza el canto completo. Y luego en la cuarta parte están los mismos cantos analizados, pero en italiano. Y cuenta con un anexo de 25 notas, en donde se aclaran cuestiones como la Cruz del Sur, el Trivium y el Quadrivium, que sería la educación en la Edad Media, y algunas aclaraciones más de astrología, mitología o algún personaje en especial. Ahora, para poder llegar a la edición de este libro, yo recibí mucha ayuda. Ayuda bibliográfica de parte de la Dante Alighieri, de parte de Graciela, mi hermana, de Alberto, y afectiva, de Patricia, de mis hijos, de mi mamá, y algo no menos importante, de la Municipalidad de San Jorge, en la persona de Enrique Marucci, que a través de la Dante Alighieri y de un subsidio hizo posible la edición. A todos ellos, muchas, muchas gracias. Y quiero mencionar especialmente al poeta, traductor y periodista Jorge Aulicino, que es uno de los pocos traductores de la comedia y es argentino, que cuando lo contacté me cedió muy amablemente su traducción de la obra y su versión de los 100 cantos comentados. Con todo eso yo empecé a conformar lo que ahora es el libro. De todos los libros que tengo editados, el tercero, y los que aguardan el turno para editar, señora, esta investigación sobre la comedia es hasta el momento la más importante en cuanto a contenido y significado. Ahora, para ir concluyendo ya, solo queda explicar por qué Dante Alighieri está vigente 700 años después. Y les pido que hagan un ejercicio, un esfuerzo de imaginación y hagamos un paralelo entre el 1300 y el siglo XXI. La comedia fue escrita en una época de oscuridad, no en cuanto al conocimiento, porque el conocimiento circulaba. Les nombré hace un poco las universidades europeas, pero estaban los filósofos griegos, estaba el conocimiento que venía del cercano oriente, existía la teología, pero fue una época dura, una época de envidia, de traiciones, de crímenes, fue una época muy, muy violenta. En la actualidad también son épocas oscuras, la ciencia avanzó, pero el altruismo, la generosidad, el egoísmo están a la orden del día. Por lo tanto, la comedia tiene plena vigencia y el mensaje de Dante tendríamos que prestarle atención. A mí me gusta mucho el canto 26 del infierno, el canto de Ulises. Dante le inventa una muerte a Ulises, cosa que Homero no había hecho en la Odisea, y
no lo mata por haber hecho el engaño del caballo de Troya, sino por el pecado de soberbia. Ulises, cuando le dice a su tripulación, piensa en tu simiente, no naciste para vivir como bestia, sino para adquirir virtud y conocimiento, está arengando a la poca tripulación que le quedaba, para que lo acompañen para transponer las columnas de Hércules, el peñón de Gibraltar. Hércules había grabado en esas piedras non plus ultra, no más allá. Es decir, el hemisferio de agua, el hemisferio sur, estaba vedado a la gente, a los hombres, pero no obstante el deseo de conocimiento que tenía Ulises hizo que se aventurara. Y en un momento una tormenta en el mar hunde su barco y lo mata. Entonces, el problema de Ulises o la muerte de Ulises, la soberbia por querer o por pensar que el hombre por sí mismo, por sí mismo, si digo, puede alcanzar el conocimiento sin la anuencia de la divinidad. Es decir, por eso Dante le inventa la muerte. Y extrapolando ese paralelo que les pedí que hiciéramos, podemos pensar que la comedia fue escrita la semana pasada y que tiene plena vigencia y que Dante nos está hablando. Vemos 700 años después que cada día la humanidad cae una y otra vez en los mismos pecados y esa es su grandeza y su permanente vigencia. Los invito a leer el libro, lo cual los va a introducir en un periodo de nuestra historia que es poco conocida. Conocerán la manera en que actuaba la nobleza y el clero y cómo resolvían sus cuestiones. Van a encontrar datos curiosos, hechos atroces, y luego, si aún no lo hicieron, que lean la comedia, que les va a resultar más accesible, más amena y tristemente actual. Gracias. Gracias. La comedia. Se desconoce la fecha exacta en que fue escrito el poema, aunque las opiniones más reconocidas aseguran que el infierno pudo ser compuesto entre 1304 y 1307 o 1308. El purgatorio de 1307 o 1308 a 1313 o 1314 y por último el paraíso de 1313 a 1314 a 1321, fecha del fallecimiento del poeta. Hay poca certeza sobre el momento de la composición y difusión de la comedia. No es creíble la anécdota relatada por Giovanni Boccaccio, en la que cuenta que los primeros 7 cantos del infierno fueron compuestos en Florencia antes de su exilio y luego encontrados por un familiar en un cuadernucho enviado a Dante mientras era huésped del marqués Morovelo Malaspina. Los estudiosos, en su mayoría, están de acuerdo en hacer coincidir la interrupción del convivio y de vulgari elocuencia con el comienzo de la composición del poema, por lo que debe situarse alrededor de 1307-1308, quizás que no coincide con el resurgimiento del sueño imperial tras la elección de Enrique de Luxemburgo. Los 3 cánticos, sin embargo, fueron escritos y publicados en diferentes épocas, siendo los 2 primeros que pudieron haber sido objeto de una revisión común, y el último que comprometió el poeta hasta el final de su vida. También es probable que los grupos de cantos comenzaran a circular con amigos a medida que se iban componiendo. Se considera, por tanto, que la redacción de la primera parte habría sido alternada con la redacción del convivio, y mientras que de monarquía pertenecería a la época de la segunda o tercera etapa, a la última de las cuales hay que atribuir sin duda la de 2 obras de menor empeño, la cuestión
de agua y tierra, y las 12 églogas escritas en respuesta a sendos poemas de Giovanni di Regina. Es la creación más importante de su autor y una de las obras fundamentales de la transición del pensamiento medieval teocentrista al renacentista antropocentrista. Es considerada la obra maestra de la literatura italiana y una de las cumbres de la literatura universal. Dante Alighieri llamó sencillamente comedia a su libro, pues, de acuerdo con el esquema clásico, no podía ser una tragedia, ya que su final es feliz. Fue el escritor y humanista Giovanni Boccaccio quien añadió el adjetivo divina durante la época en la que se encargó de leerla y comentarla en público por diferentes ciudades italianas, y también por ser un poema que canta a la cristiandad. El libro suele presentarse en la actualidad con un gran cuerpo de notas que ayudan a entender quiénes eran los personajes mencionados. Estos comentarios incluyen interpretaciones de las alegorías cristianas o significados místicos que contendría el texto. Miguel Asín Palacio, por otra parte, destacó la importancia de la escatología musulmana en la estructura del infierno dantesco. Dante resume en ella todo el amplio conocimiento acumulado durante siglos, desde los antiguos clásicos hasta el mundo medieval, su fe religiosa y sus convicciones morales y filosóficas. El estilo de la obra posee un rico lenguaje lleno de símbolos y frecuentes referencias a personajes históricos y de la antigua mitología. Numerosos artistas de todos los tiempos crearon ilustraciones sobre ella. Destacan, entre otras, las obras de Botticelli, Gustave Doré, Dalí, William Blake, William Adolphe Lugros y Miquel Barceló. Muchos personajes y escritores la tradujeron, comentaron y prolongaron, como Unamuno, Borges, etc. Dante Alighieri la escribió en dialecto toscano, matriz del italiano actual, el cual se usó entre los siglos XI y XII. Dante finaliza cada una de las cánticas utilizando la palabra estrellas, conectándolas a pesar de sus marcadas diferencias. Aunque la Divina Comedia es, en principio, un poema religioso que discute el pecado, la virtud y la teología, también discute varios elementos de la ciencia de su época, como por ejemplo, las implicaciones de una Tierra esférica y las estrellas visibles en el hemisferio sur, o analiza la importancia del método experimental en la ciencia. Bueno, muy bien. ¿De qué manera lo inspiró? Escribirlo. No, fue a partir de mi participación en la Dante. Ajá. Y la propuesta de hacer una charla. Yo lo digo en el libro, yo con Dante me saludaba pero no me hablaba, por lo tanto me tuve que poner a investigar y de cierta manera la pandemia me permitió ahondar en el tema y bueno, de ahí sale el libro, pero hasta que las chicas no me llamaron no se me había ocurrido. Pero después me di cuenta de que sería, en ese momento me hubiera gustado contar con algo que me dice, bueno, vení por acá, empezá por una hoja de ruta, una guía, un manual de cómo manejarme con Dante. Y de ahí surgió esto. Pero es una obra que hay que leerla, acá lo dijeron, es digamos que el cambio de la Edad Media al Renacimiento. El saber que hay en Dante y en la obra, algunos a lo mejor ahora es un conocimiento equivocado, pero es muy rica en cuanto a la ciencia, a los conocimientos. Es lo que había en esa época.
Claro, sabía todo. Nosotros lo vemos ahora, pero en esa Claro. época lo que hizo el tipo fue maravilloso. Calculá que Dante dice que la comedia se lee en sentido literal, en sentido alegórico, en sentido místico y en sentido moral. O sea, no era ningún gil, por decirlo así. De alguna manera fue el renacer de la Biblioteca de Alejandría. Claro. Yo tengo una pregunta, Héctor. Sí, querido. Yo lo leí hace 19 años, la Divina Comedia, y a lo mejor ahí lo dice. Pero ¿por qué crees que eligió Dante a Virgilio? Y Dante, porque Virgilio era el más cristiano de los poetas paganos. Es así. Inclusive en la Eneida, en una égloga, él como que vaticina que van a ser un niño y todos lo asocian con Cristo, o con Jesús, perdón, y en algunos casos medio como que le rendían culto y demás. Entonces, en representación de la razón, el que lo acompaña es Virgilio. Y después Dante, cada vez que necesita dar un salto de calidad del infierno, pasa al purgatorio, y del purgatorio tiene que ir al paraíso, cambia Virgilio, Beatriz, y ya el último necesita de un santo, San Bernardo de Claraval, porque necesita de la contemplación para poder ver la Trinidad. Esa es más o menos la historia. Quería saber si se podía ahondar un poquito sobre el tema del encuentro con los herejes en el infierno, y si ahí hay como una especie de vía para ampliar el tema de lo místico. Cuando él llega a los herejes, sería una segunda entrada al infierno. Él cuando Flegia lo pasa por la laguna Estigia y lo deja en las puertas de la ciudad de Dite, él dice en ese canto: «Oh vosotros que tenéis el intelecto sano, mirad la doctrina que se esconde debajo de los versos extraños». Él está haciendo alusión a que hay otra cosa para ver más allá de lo literal. Y se habla de un sentido esotérico, y esotérico desde el punto de vista de alcanzar el conocimiento, no esotérico asociándolo con una brujería o magia negra. Es el conocimiento, el conocimiento interior también. Dante formaba parte de una secta, Fideli de Amore, que sería de un tercer orden más o menos de los Rosacruces. Ahí en el Museo Imperial de Viena existen dos medallas con la esfinge de Dante y de un pintor, Pedro da Pisa, y tiene una inscripción, la que recuerdo ahora, que habla de K2. K2 es el grado 30 de la masonería escocesa, y hay un significado místico o esotérico, que a lo mejor si hacemos una segunda edición lo escribí. Pero sí, ahí es. Y después entra a los herejes, donde habla con Farinata, que es es decir, de los herejes que negaban la reencarnación, y ahí se encuentra con Cavalcanti de Cavalcanti, que es el papá del primer amigo que tuvo Dante, Guido Cavalcanti, que era poeta también. Sí. Te estaba por preguntar si podías contar algo sobre el encuentro con Cavalcanti. Y con Cavalcanti, Dante juega mucho con las fechas. La historia transcurre en el 1300, y en marzo. Y suponte, Guido de Cavalcanti murió, por ejemplo, en agosto. Por lo tanto, cuando se encuentra con el papá, Farinata de Gluberti es el que están en tumbas que arden con fuego. Y está Farinata de Gluberti y Cavalcanti de Cavalcanti. Cavalcanti le pregunta por el hijo, dice: ¿cómo vos, Dante, estás solo acá? ¿Por qué no te acompaña mi hijo? Y Dante medio que titubea. Entonces este hombre, o esta alma, se larga a llorar y se hunde en la tumba. Guido de Cavalcanti se había peleado con Dante, porque Dante, cuando tuvo que actuar en política,
tuvo que aceptar una decisión que desterraba por igual a güelfos blancos y güelfos negros, y entre los güelfos blancos estaba el amigo de él, Guido de Cavalcanti, y lo exiliaron. Se enfermó, le permitieron volver y se murió, pero en el momento en que Dante encuentra a su papá en el infierno, él estaba vivo. Entonces cuando se va le dice, decile que su hijo está vivo todavía, pero en realidad él lo escribe en el 1306 y se había muerto. Esa es un poco la historia. Yo más allá de que, bueno, que estuvimos ahora editando el libro, eso, lo había leído, no pude leer toda la comedia cuando tenía, no sé si 17 años, yo creo que arranqué, y quedé por ahí en el infierno. Y sinceramente cuando arrancamos a editar el libro no me acordaba de mucho de los cantos que vos elegiste para explicar ahí, que me chocó mucho, o sea, me llamó mucho la atención en esa escena, si querés contarla o explicarla un poco, donde entran, ¿no?, a uno de los círculos, sí, sería del infierno, y están todas creo que son los papas, ¿no?, cabeza abajo, ¿no?, en el sentido último, sí. Es muy impresionante, ¿no? O sea, claro. No eligió cualquiera, ¿no? Sí, serían los papas simoníacos. Simoníacos, se dice papas simoníacos, son los que querían lucrar con la venta de bienes espirituales, es decir, te vendo el perdón, te vendo esto, te vendo aquello, y viene de Simón el Mago. Simón el Mago es un mago, digamos, del Oriente, que cuando vio los milagros que hacían los apóstoles, le quiso comprarle el Espíritu Santo para poder lucrar. Entonces de ahí vienen los papas simoníacos. Entonces Dante lo que hace, los entierra cabeza abajo, y en la medida que va llegando otro papa, el que está va cada vez más abajo. Hay uno de ellos, no recuerdo ahora el nombre, que dice, en la vida embolsé y ahora estoy embolsado. Y cuando siente que está Dante al lado de él, dice, Bonifacio, ¿ya está acá? Bonifacio estaba vivo, es Bonifacio VIII, el enemigo, el archienemigo de Dante. Y es un poco una humorada, pero dice, ya lo mandó al infierno a Bonifacio y no se había muerto todavía. Y ahí mandó 5 papas al infierno. Ese es bravo. Y los condenados a muerte, porque era la forma de ejecutar que tenían, entonces los enterraban cabeza abajo y le iban tirando tierra. Entonces, para demorar el tema de la ejecución, pedían un confesor, y el confesor se arrodillaba, como se arrodilló Dante, para hablar con el condenado. Y entonces ahí le pregunta, Bonifacio, ¿ya está acá? Como diciendo, ¿ya te tocó también? Esa es más o menos la historia. Muchas gracias a todos por venir. Gracias por todo.